¿Cómo estás, Eric? Buenas noches. Efectivamente, empezamos diálogo abierto para hablar sobre diversos temas. Vamos a empezar haciendo un balance de lo que se ha avanzado en el Congreso y de lo que va a ver mañana la Comisión Permanente, que tiene, entre otros temas, ver la situación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones cuando estamos cerca ya al partidor con miras al proceso eleccionario del 2026. Se viene el Día del Maestro y veremos desde el punto de vista de la neuroeducación cuáles son las necesidades de los maestros y la calidad educativa en la actualidad. Y vamos a cerrar la noche aquí en Diálogo Abierto con otro tema de suma importancia: los negocios digitales y el uso justamente del efectivo. ¿Todavía usted usa efectivo o prefiere las billeteras digitales? Eso y mucho más esta noche aquí en Diálogo Abierto. Nos ha permitido firmar 3 protocolos sobre requisitos fitosanitarios, 7 memorandos de entendimiento sobre diversos tipos de cooperación y un convenio con la firma Huawei para formar a 20.000 de nuestros jóvenes en nuevas tecnologías de la información. El 0,12% es que en el último mes, entre mayo y junio, los precios prácticamente no han variado. Se han mantenido prácticamente estables. Entonces, como te comentaba, el haber llegado a este rango meta del BCR significa que ya las personas van a tener bastante certeza de cuánto va a costar el precio en un futuro, van a poder planificar mejor sus gastos. Lo cual le permite a los jóvenes tener una identidad previo a obtener un trabajo ya de manera formal. ¿Cuál es la carrera que en el caso específico, como ha sucedido y sigue sucediendo en Perú, tiene demanda? Bien, vamos a las entrevistas. Habíamos adelantado que el primer tema estaba relacionado al Parlamento, a la Comisión Permanente, que mañana tiene una agenda bastante importante. Entre los temas que se han incluido figura una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Así que ese y otros temas son los que vamos a analizar esta noche con Diego Pomareda, que es abogado constitucionalista. Doctor Pomareda, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ricardo. Mucho gusto, encantado. ¿Cómo está? Además, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿verdad? Así es. Así lo había visto en varias exposiciones. Bueno, empecemos hablando sobre esta situación que es un poco difícil para el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, cuando estamos también en un momento en que ya tenemos hasta hoy 30 agrupaciones políticas inscritas en el registro. Pero lo que va a haber mañana la Comisión Permanente no es un tema que tenga que ver respecto al tema electoral, sino presuntos vínculos de Salas Arenas con Walter Ríos, otrora presidente de la Corte del Callao y uno de los cabecillas de los Cuellos Blancos. Así es. Bueno, a Salas Arenas se le está denunciando constitucionalmente por el delito de colusión. ¿Esto qué quiere decir? Que él habría, en el marco de esta denuncia, habría favorecido a un asesor dentro de la Corte Superior para que sea contratado, ¿no? A esto se le llama un favorecimiento. Así es. Sin embargo, hay que hacer la precisión de que él no está siendo denunciado constitucionalmente en su condición de titular del Jurado Nacional de Elecciones, sino más bien porque él es a la vez juez supremo. Claro. Hay que recordar que jueces supremos, cuando son investigados, procesados o eventualmente condenados, antes de que pase todo esto, requiere que se le levante una protección que tiene a nivel constitucional. En el artículo 99 de la Constitución dice que los miembros o los jueces supremos tienen una protección de antejuicio político. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que se le procese, se le sancione o condene, el Congreso tiene que habilitarlo. Entonces, esta denuncia solamente lo que busca es levantarle este antejuicio, esta protección que tiene en el Congreso, para que posteriormente la Fiscalía investigue y los jueces determinen si tiene culpabilidad o es inocente. Entonces, no es que el Congreso vaya a determinar la culpabilidad o la inocencia del señor Salas Arenas, sino solamente un procedimiento para levantarle esta protección constitucional que tienen los jueces supremos. Ahora, de aprobarse esta acusación constitucional que existe en el Parlamento, esta denuncia que se ha presentado en su contra, al llegar al Ministerio Público, ¿podría haberse afectado ser separado del cargo, o esto va a ser un proceso todavía muy largo que no va a afectar, digamos, su paso por el Jurado Nacional de Elecciones?
Sí, va a ser muy difícil que esto afecte, digamos, la permanencia o el tiempo que él todavía le queda en el cargo del Jurado Nacional de Elecciones, porque esto es un proceso largo. Ujú. Y además hay que recordar que mañana lo que se va a ver en la comisión permanente es recién la procedencia de esta denuncia dentro Ah, del Congreso. lo que se llama la Luego, admisibilidad o no. así es. Bueno, Ya. la subcomisión de acusaciones constitucionales ya lo admitió. Correcto. Ahora se eleva a la comisión permanente y la comisión permanente tiene que ratificar esta decisión. Y si lo hace, se lo devuelve a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que pueda emitir un informe en un periodo que usualmente son 15 días hábiles. Y de esta forma ya recién comienzan las investigaciones, se hace un informe y esto tomará 2, 3 meses para recién levantarle el antejuicio. Y a partir de eso podrá, digamos, en 3, 4 meses ir al Ministerio Público para que comiencen las investigaciones de orden penal. Por eso digo que esto toma su tiempo, van a ser varios años, si es que eventualmente se le condena al señor Salas Arenas por este Ujú. supuesto delito o acusación que se le hace, pero ahora estamos en la fase parlamentaria, ¿no? Que mañana solamente se va a ver si se ratifica la decisión de una comisión del Congreso y eventualmente comenzar a hacer un informe para levantarle este antejuicio. Ahora, otro tema importante en la agenda de la Comisión Permanente, doctor Pomareda, es el proyecto de ley que precisa la prescripción de los delitos considerados de lesa humanidad. Recordemos que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos anoche, casi a esta hora, emitía un pronunciamiento en el que pedía al Estado peruano que se abstenga justamente de dar procedencia a esta norma. Así es, la Corte Interamericana ha establecido algunas medidas provisionales a raíz del caso Barrio Salto y La Cantuta, ¿no? Ujú. Lo que dice la Corte es que el hecho que el Congreso apruebe este tipo de leyes, lo que está interfiriendo es en la persecución del delito, y sobre todo cuando hay delitos vinculados a lesa humanidad. En un Estado democrático, lo recomendable es que los jueces puedan resolver la culpabilidad o la inocencia de personas que están investigadas o implicadas en este tipo de acusaciones o delitos, ¿no? No que hay una ley que establezca un marco jurídico para determinar que estas personas no pueden seguir siendo investigadas o eventualmente protegerlos frente a una eventual sanción que podrían tener. Entonces, además hay una cuestión fundamental. El Estado peruano ha firmado tratados internacionales que establecen que cualquier tipo de delito de lesa humanidad son imprescriptibles. Así lo diga la ley interna. Ujú. Los tratados en materia de derechos humanos tienen rango constitucional, es decir, una ley que contravenga este tipo de tratados definitivamente es inconstitucional, inconvencional, y además los jueces tienen un criterio que pueden aplicarlo, que es el control difuso. ¿Eso qué quiere decir? Que en casos concretos en los que se están investigando este tipo de delitos puede inaplicarse esta ley, ¿no? Y además claramente es inconvencional porque va en contra de los tratados internacionales. Y además el Estado peruano está sujeto a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado peruano está obligado en cumplir sentencias, resoluciones y medidas provisionales como la que se anunció ayer, digamos, Pero que ha emitido la Corte Interamericana, ¿no? ojo que ya el Estado peruano ha respondido a la Corte en otros temas, como el caso del indulto de Alberto Fujimori, señalando que sí se atienen a lo que significa la legislación nacional. Es decir, ¿hay o no, digamos, la Corte como organismo supranacional tiene injerencia para que el Perú, como miembro signatario de la OEA, tenga que acatar esta decisión de Bueno, obligatorio cumplimiento? las decisiones de la Corte y de la Comisión no tienen una vinculatoriedad directa, Ya. o sea, no hay una forma de una coerción para ejecutar las decisiones. Sin embargo, en el derecho internacional siempre se apela al principio de buena fe y Ujú. además del cumplimiento de los tratados internacionales. Y por eso es que el Perú en este momento está frente a la OEA, a través de recursos, para evaluar si van a haber sanciones de orden diplomático, político o económico por no acatar la decisión justamente vinculada al indulto de Alberto Fujimori, y con esto pues se abona mucho más a la eventual responsabilidad que puede tener el Estado peruano por incumplir justamente con las decisiones de la Corte. Porque no se trata aquí de uno, digamos, plegarse a un acuerdo internacional, a un tratado y luego desconocerlo, ¿no? Ujú. Si uno no quiere acatar decisiones de cortes internacionales, pues hay la vía para denunciar ese tratado y eventualmente salirse del sistema interamericano. Pero si uno forma parte de ese sistema y de las decisiones justamente de la Corte Interamericana, se tienen que acatar y cumplir, ¿no? Y Sí, esto puede tener
circunstancias, sin dudas, diplomáticas, económicas, políticas, ¿no? Y de restricciones. Claro, hay muchos sectores políticos, no desde ahora, sino de hace buen tiempo, señalan que el Perú debería denunciar el Pacto de San José, debería alejarse de la Corte. Sin embargo, la elección del jurista Alberto Borea como que ratifica la decisión del Estado peruano de mantenerse justamente dentro del sistema interamericano. Sí, una cosa son los discursos políticos o la Ujú. agenda de gobierno, que puede ser contingente en función a quién está pues, como presidente o dentro de la mayoría del Parlamento. Y otra cosa muy distinta son las políticas de Estado. Las políticas de Estado son aquellas que se mantienen en el tiempo, ¿no? Por, digamos, decenas de años. Y esta lógica del Estado peruano de permanecer dentro del sistema interamericano claramente está muy fortalecida con esta postulación de Alberto Borea, ¿no? Ha ganado y eso quiere decir que confía en el sistema y que más bien los otros estados partes le han confiado sus votos en el Estado peruano para que tenga un representante. Ujú. Entonces, una cosa, como digo, hay que diferenciar los discursos políticos o la agenda política propiamente dicha de la política de Estado que permanece en el tiempo y que responde a estrategias o a política exterior, digamos, de muchos años, ¿no? Y por eso creo que no ha habido ninguna denuncia y más bien se ha creado en el Congreso una comisión para revisar eventuales medidas para cambiar, ¿no? Algunos alcances del tratado internacional, pero bueno, queda en eso nada más, ¿no? En una declaración política y no vincula a una política de Estado. Perfecto. Mañana va a ser un día clave en la Junta Nacional de Justicia, que nuevamente va a recibir a dos de sus miembros que fueron separados por el Parlamento, Inés Tello y Aldo Vázquez. Hace instantes ya se ha conocido por medio de la Oficina de Comunicaciones que van a estar presentes a las 8 de la mañana en punto. Es decir, se les restituye esta función. Sin embargo, el 10 de julio ya el Tribunal Constitucional ha convocado una audiencia. Entiendo que es ya para tomar una decisión final respecto a la demanda de competencia que se presentó. ¿Cuánto puede durar la presencia entonces de estos magistrados en la Junta? ¿Menos de una semana? Sí, bueno, a ver, el Poder Judicial emitió una sentencia. Ujú. La Corte Suprema ha decidido que digamos, la resolución del Congreso de destituir a los magistrados Vázquez y Tello es completamente nula, arbitraria, caprichosa, en los términos de la sentencia, ¿no? Y además que no tienen los votos como para haber tomado una decisión de esta naturaleza. Eso es lo primero. Ahora, lo que es cierto es que esto se enmarca dentro de un proceso de amparo, que es una garantía o es un proceso, una tutela de derechos fundamentales. Pero también es verdad que en paralelo está corriendo, como tú bien dices, un proceso competencial. Es lo que ha dicho el Congreso. El Congreso lo que le ha dicho al tribunal es que evalúe si el Poder Judicial con esta decisión están menoscabando las competencias del Congreso por interferir, ¿no? Dentro de las competencias exclusivas y excluyentes de este órgano. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que va a hacer es una audiencia. Audiencia es escuchar a las partes, los argumentos de hecho y de derecho, ¿no? Pero no decidir, porque después de una audiencia recién el Pleno del Tribunal Constitucional se junta para resolver. Lo cierto es que hoy, bueno, o a partir de mañana, los miembros de esta Junta Nacional de Justicia se restituyen, vuelven a sus funciones y, bueno, queda pendiente la resolución y la decisión final del Tribunal Constitucional para ver si permanecen en su cargo o en su defecto vuelven a ser destituidos y dándole validez a la bueno, inhabilitación del Congreso de la República, ¿no? Entonces, esto puede tomar, desde mi punto de vista, 2, 3 meses, Ujú. y lo paradójico es que en este periodo muy Pero probablemente vayan a concluir digamos, el mandato de 5 años que tienen estos dos magistrados, ¿no? Entonces, por ahí que esto digamos, se demora un poco y ya se declara improcedente por ahora, la sustracción de la materia, es decir, ya no hay razón para pronunciarse el Tribunal Constitucional porque ya saldrían de sus cargos, ¿no? aunque yo creo que va a ser más rápido, si usted toma en cuenta la resolución anterior, me parece que pasaron no más de 2 semanas para resolver y decidir justamente dar trámite a la decisión del Congreso de la República que los inhabilitaba. Pero al margen de ello, usted ha dicho justamente que ya se convocó a este proceso de selección, a esta comisión de selección que la preside el defensor del pueblo. Esta comisión nueva que va a designar a los nuevos 7 miembros que asumirán sus funciones, entiendo, el 6 de enero, ¿podría hacer algunas modificaciones, precisiones al reglamento para evitar situaciones como de los 75 años de la doctora Inés Tello? Sí, en efecto, esta comisión tiene esa competencia de establecer sus propios reglamentos para la elección
de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Hay que recordar que esta es una comisión especial designada por la propia Constitución. Así es. ¿Esto qué quiere decir? Que quien lo lidera es la Defensoría del Pueblo, pero también está el presidente del Tribunal Constitucional, el fiscal de la Nación, digamos, decanos de universidades públicas y privadas, ¿no? Y también, por ejemplo, el Contralor General de la República. Entonces, son 7 personas del más alto nivel dentro del Estado peruano que llevan a cabo un concurso público con ciertos requisitos, estándares, reglamentos. Y dentro de los reglamentos, sin duda, puede hacerse esa precisión de la edad, ¿no? Porque resulta algo contradictorio que miembros de la comisión especial elijan a personas con más de 70 años sabiendo que no van a poder completar su periodo, ¿no? Y esto es lo que ha pasado con la Junta Nacional de Justicia actualmente. Casi 4 o 5 de ellos, tomando en cuenta los suplentes, fueron elegidos de 71, 72, 73 años. Entonces, a la mitad de su periodo, de su mandato, supuestamente tendrían que haber salido por lo que dice el artículo 155 de la Constitución, ¿no? Que es hasta 75 años. Sin embargo, la Junta hizo una interpretación distinta, tomando en cuenta el periodo de 5 años, y bueno, acá fue, y esto generó pues la gran controversia por lo cual han sido inhabilitados. Entonces, para mayor precisión y para que finalmente se pueda llevar a cabo un proceso mucho más ordenado, sería recomendable primero, esta es mi punto de vista jurídico, que lo haga el Congreso, que modifique la ley orgánica para que no sea contingente o circunstancial a cada proceso y que la comisión especial no pueda cambiar este reglamento en función digamos, a cada concurso que se convoca, sino si la ley orgánica lo precisa, dice hasta 75 años y luego tiene que retirarse del cargo, bueno, que sea así, ¿no? A través de un marco legal orgánico y no a través de una resolución que puede ser cambiada en cada proceso. Ahora, esto sería mediante la ley orgánica, que entiendo tiene alguna votación especial o basta con la mitad más uno de los miembros para aprobarla. Sí, bueno, el artículo 106 de la Constitución establece 2 criterios claros. Primero es que estas leyes orgánicas solamente solo pueden ser aprobadas por el Congreso, ¿no? Es una materia exclusiva del Congreso. Y lo segundo es que requiere una mayoría absoluta. ¿Qué significa esto? Es la mayoría del número legal de congresistas, 66 votos, es decir, 65 más 1, ¿no? Que es lo que se requiere. Entonces, eso tendría que ser aprobado por el Congreso y que se zanje de una vez por completo este debate sobre la edad, porque a veces puede prestarse a interpretaciones y, bueno, hemos visto que se ha desencadenado en una infracción a la Constitución. Incluso el Poder Judicial ha dicho que es inconstitucional, ¿no? Pero también se ha desatado un enfrentamiento ya que cada vez toma mayores entre el Congreso, que es el Poder Legislativo, y el Poder Judicial. Cuando hablamos de jueces constitucionales, ¿no? La Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima frente al Tribunal Constitucional. ¿Por qué no logran ponerse de acuerdo sus colegas? Bueno, históricamente había una tensión entre cortes, ¿no? Esto pasa a nivel comparado en todo el mundo. Lo que hay que tener claro es cuáles son las competencias de cada una de estas instituciones. El Poder Judicial está resolviendo un proceso de amparo, esto es decir, está tutelando derechos fundamentales, el debido proceso, la tipificación del proceso, que no hayan medidas arbitrarias, ¿no? Y el Tribunal Constitucional está viendo, por su parte, si es que el Poder Judicial está extralimitándose en sus funciones y competencias. Son procesos distintos. Lo que es cierto es que nuestra Constitución establece que el órgano de cierre, el órgano que define en última y definitiva instancia cualquier proceso de orden constitucional, es el Tribunal Constitucional. Entonces, si bien el Poder Judicial puede controlar las decisiones parlamentarias en los casos que puedan eventualmente vulnerar derechos fundamentales, si el Tribunal Constitucional revoca en última y definitiva instancia esta decisión del Poder Judicial, pues se tiene que acatar, ¿no? Perfecto. Entonces todo está en manos del Tribunal Constitucional como intérprete de la ley. Muchísimas gracias, doctor Pomareda, muy gentil por haber aportado sus opiniones esta noche, muy amable. Encantado, Ricardo, y hasta una nueva oportunidad. Muy gentil, el doctor Diego Pomareda, entonces abogado constitucionalista, pero vamos ahora a la siguiente fotografía antes de ir a la pausa. ¿Qué se nos ha preparado el equipo de producción para esta noche? Ajá, ahí tenemos una de las conocidos supermercados, Santa Isabel. La cadena de supermercados Santa Isabel fue una de las más concurridas por el público limeño a finales de los 90. El ingreso de la marca al mercado peruano se dio en 1993, luego que Eduardo Elberch comprara Escala Gigante, el primer hipermercado del país. El primer local de Santa Isabel se ubicó en el distrito de San Borja,
para ser más exactos, en el espacio que actualmente ocupa el centro comercial La Rambla. Y ahí está justamente la imagen de este conocido supermercado que me parece ya casi desapareció, ¿no? Me parece que ya no quedan locales, al menos en el Perú. Donde sí hay es en Chile, que es donde está su sede principal. Vamos a la pausa aquí en Diálogo Abierto y al volver vamos a hablar sobre educación, sobre neuroeducación y cómo ha evolucionado el rol de los maestros durante los últimos años. Esto y más en los próximos minutos. Volvemos a Diálogo Abierto. Antes de ir de hablar sobre la educación, vamos a dar cuenta de un tuit que acaba de publicar el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, en donde expresa sus sentidas condolencias a las familias, amigos y compañeros de trabajo de los pescadores que perdieron la vida en el mar de Tacna. Dice en su tuit, ahora X, hago votos para que el pescador que aún se encuentra desaparecido sea encontrado pronto. Como se sabe, esta madrugada perecieron 3 pescadores en el mar de Tacna. Bien, cambiamos de tema y vamos a hablar de la educación y también de cómo la neurociencia puede estar aplicada en este sector. A propósito de que el próximo 6 de julio se celebra el Día de los Maestros. En el Perú hay 570.000 docentes en escuelas públicas, en escuelas privadas. ¿Cuál es el aporte que pueden dar a la educación en la actualidad en situaciones como la que vive el mundo y el Perú? Vamos a hablar justamente sobre este tema con el doctor Hernán Ocampo, educador especialista en neuroeducación. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Ricardo, gracias. Bueno, son tiempos difíciles, ¿no? La pandemia nos ha marcado muchísimo, tanto a favor como en contra, ¿no? Hemos superado algunos obstáculos, pero hemos afectado sobre todo en el tema de la sociabilidad de los menores, ¿no? Muchos han empezado el colegio vía virtual, conociendo a sus amigos de manera online. ¿Cómo actuar en esta nueva coyuntura, en este nuevo mundo? Yo creo que has mencionado lo importante, la pandemia marca un antes y un después. Y refuerza un antes y un después de lo que veníamos ya viendo en el cambio a nivel educativo, tanto en las corrientes pedagógicas como en las epistemológicas incluso. ¿A qué me refiero? A que de alguna manera antes la mirada que teníamos al docente en la educación más de tipo, si le queremos categorizar como tradicional, era donde el rol del proceso de enseñanza-aprendizaje lo tenía el docente, porque era quien tenía el monopolio del saber, del conocimiento. Y por tanto, todos teníamos que estar atentos al docente, escribir lo que decía, porque no había acceso a la información. Hoy en día, por el avance tecnológico, por todo ello, ha generado justamente la facilidad del contenido, de acceder a esta información de una manera mucho más rápida. Es más, en las aulas encontramos a estudiantes que pueden tener mucho más información que los propios docentes. ¿Y qué hace la pandemia con lo que tú bien mencionas? De alguna manera incrementa la necesidad de este rol del docente como facilitador, del protagonismo del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de la necesidad de elementos como el vínculo para el desarrollo socioemocional, claves para el proceso de aprendizaje. El vínculo como facilitador para el desarrollo del aprendizaje. Allí, ¿cómo podemos actuar? No solo docentes, sino también los padres. Correcto. Justamente el vínculo es uno de los elementos que más promueve la neuroeducación. Yo siempre trato de compartir que son 3, el vínculo, la alegría y la sorpresa. Y el vínculo, emocionalmente hablando, las neurociencias, la neuroeducación, nos señalan el término del cerebro social. Un cerebro que busca aprender o que busca estar siempre en relación con. Y es por eso que nosotros podemos aprender y nuestros estudiantes aprenden de una mejor manera cuando se sienten en un ambiente emocionalmente positivo, cuando hay una buena relación con el maestro, cuando no hay esta figura de temor que antes se tenía, ¿no? Este profesor es muy difícil, muy complicado y nos generaba cierto rechazo a veces, ¿no? Inconscientemente, y sin darnos cuenta eso bloquea nuestro cerebro y el cerebro de nuestros estudiantes. Entonces, la relación del profesor con el estudiante, la relación del estudiante también con sus propios padres y la relación del padre con el docente, este trinomio es fundamental justamente para que el aprendizaje sea positivo. ¿Usted ve que en esta rigidez, dureza y mucha seriedad que tenían los maestros ha ido cambiando por un acercamiento con los menores, con los chicos? Yo creo que sí.
Se han dado muchos pasos muy positivos. Creo que el docente ha ido entendiendo que hoy en día no solo tiene un rol, que es el de ser facilitador, sino ya recibe otros roles también, como el ser mentor, el ser acompañante, la figura más del que impulsa, ¿no? Justamente el desarrollo integral del estudiante. Y esto creo que es muy favorable también. Y a la vez también el padre de familia ha entendido la necesidad también de que sus propios hijos se puedan desarrollar bajo la confianza y bajo un entorno seguro en la escuela, ¿no? Pero, y en la casa, que es otro factor importante, ¿no? Yo recuerdo que en las épocas en que uno era estudiante, tenía que llegar al colegio y usábamos todavía, teníamos que pasar en limpio, ¿no? Ajá. Ahora todos los chicos escriben directo, Sí, sí. pasamos en el blog al limpio. Ajá. Y allí los padres estaban supervisándonos, mirando que cumpliéramos primero con esa labor y luego ponernos a estudiar. Claro, a veces uno a la fuerza, ¿no? Se sentía ya un poco obligado. Pero ahora, los padres que nos ven a esta hora, por ejemplo, en diversas zonas del país, en la costa, sierra y selva, ¿cómo pueden o deben actuar con sus hijos para que esto no sea tan duro, para que esto sea fácil, para que sean facilitadores, pero que sobre todo para que los chicos se sientan a gusto, para que sientan que la educación no es una obligación, sino que es un aprender constante? Esto que has mencionado, Ricardo, es fundamental, que no lo vean como una obligación. Así es. No necesariamente, y esto lo menciona y lo refuerza la neuroeducación, el hecho de que cantidad es sinónimo de calidad. A veces pensamos que mientras más tiempo esté estudiando, más tiempo esté repasando, más tiempo esté haciendo cosas o tareas y demás, la calidad va a ser mejor o mayor. Esto es un error hoy por hoy. Lo que tenemos que centrarnos, y también en los hogares, es que el estudiante, que el hijo en la familia, al interior de la familia, pueda disfrutar del proceso. Y por eso la neuroeducación nos da y nos propone muchas herramientas importantes. La gamificación, el aprendizaje basado en juegos, el que se generen proyectos en la misma casa también. La vez pasada conversaba con una familia que me mencionaba algo interesante. Hemos creado un proyecto familiar, me decía justamente un padre, que lo que estamos haciendo es tratar de responder a una necesidad que tenemos. La luz se ha incrementado, el costo de luz, el recibo de luz. Claro. Y como familia nos hemos reunido para hacer un proyecto y ver qué podemos hacer juntos, investigando, tratando de profundizar desde las distintas áreas para poder mejorar esta situación. Y están aprendiendo, están desarrollando, están investigando, estamos generando curiosidad en ellos, y al interior de la familia se está convirtiendo en un espacio de aprendizaje muy rico, ¿no? ¿Cuánto puede aportar también el tema digital a ello? Yo creo que mucho. Siempre menciono que lo digital, lo tecnológico, no hay que verlo como algo negativo. La negatividad o la influencia negativa va a depender del uso en cuanto a cantidad que podamos nosotros proponer. O sea, no caer en el exceso. Exacto. Todo exceso es equivocado, es erróneo y es peligroso también. El término medio siempre va a ser la clave para el éxito. Entonces, se pueden utilizar herramientas de apoyo. Hay muchas películas incluso que se pueden ver a nivel familiar con un contenido y con un mensaje muy fuerte también para interiorizar valores. Se pueden utilizar las tablets, las iPads, las computadoras, incluso para generar juegos educativos también en familia, y que esto pueda ser un propulsor también de desarrollo de competencias tecnológicas. Ahora, desde su óptica, ¿qué propuestas habría que aplicar ya en esta época, en este 2024? Por ejemplo, a nivel de colegios, ¿no? A nivel de los planteles. Porque claro, hay una diferencia entre colegios privados y educación pública y educación privada. Eso hay que marcarlo. Pero, por ejemplo, desde la escuela pública, los maestros, ¿siente usted que se han ido diversificando, que se han ido modernizando, atendiendo a las necesidades de los jóvenes? Hay algo importante. Yo creo que sí se han dado esfuerzos significativos. Todavía las brechas son muy amplias. Cuando lleguemos a darnos cuenta que no hay distinción entre la educación pública y privada, vamos a saber que estamos en el camino correcto, porque así debiera ser. Los mejores sistemas educativos a nivel mundial de los países Público, claro. son justamente los que refuerzan lo público, porque así debería ser. Una educación
equitativa, una educación accesible para todos. Y con lo que mencionas, es importante, por tanto, que el docente primero tome en conciencia la necesidad de una constante actualización, una constante capacitación, una constante formación, porque hemos encontrado y hemos visto también en mi práctica docente que hay muchos colaboradores docentes que tienen temor a seguir capacitándose o que por las distintas circunstancias prefieren no hacerlo. Y ese es un error porque uno se atrasa con las corrientes actuales a nivel pedagógico. Entonces, eso es importante. ¿Cuál es la tendencia educativa en la actualidad? Promover la neuroeducación, ese es un elemento importantísimo. Pero, por ejemplo, allí un maestro tiene que capacitarse, sí. Tiene que seguir una maestría. No necesariamente, se pueden explorar concursos que permitan un acercamiento básico al funcionamiento del cerebro. Hay muchas instituciones que promueven justamente ello. Nosotros estamos comprometidos y mi deseo es que todos podamos seguir formándonos en la neuroeducación, porque sabemos que hay investigaciones, hay datos, hay evidencia científica que respalda que podamos utilizar una u otra metodología y que al aplicarla vamos a tener mejores resultados. Eso es fundamental. ¿Y hay resistencia a ello en la actualidad? Sí, y que incluso no nos damos cuenta, los docentes, por ejemplo, hablamos mucho de la diversidad, de la atención a la diversidad. Cuán rico es cuando el docente tiene herramientas desde la neuroeducación para atender esa diversidad. Porque justamente un principio de la neuroeducación es el cerebro es único, es irrepetible. Y a raíz de que sabemos que cada uno tiene un cerebro que es irrepetible, que es único, tenemos que personalizar la educación, no solo con aquellos estudiantes que puedan tener problemas de aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo, sino con todos, porque justamente necesitamos una educación individualizada, personalizada. Efectivamente, pero, por ejemplo, a ver, el desarrollo de las capacidades de los chicos en el Perú ha disminuido, ¿no? El examen de PISA, que ahora tiene otro nombre, me parece, muestra a las claras que estamos, digamos, en un nivel bastante bajo. Es más, los exámenes que se toman aquí de manera bianual en nuestro país muestran que hay una enorme diferencia. El sur, por ejemplo, a pesar de todo, domina, ¿no? Tiene mejor capacidad de aprendizaje, razonamiento matemático, también pueden entender mejor las lecturas. Esto, ¿cómo podemos ir mejorando el nivel? O sea, hacer que también el norte esté en ese nivel del sur. Claro, en el sur hay dinero, los aportes sin duda de la minería, pero ¿cómo hacer también que esto se complemente en todo el país, en la sierra, en la selva? Yo creo que ahí todos los actores tienen que trabajar de manera conjunta, instituciones públicas con las instituciones privadas que se comprometan realmente por el desarrollo del país. La comprensión lectora, efectivamente, hay una luz y una brecha importante. Lo mismo también con el razonamiento lógico. Lo que tenemos que pensar es de manera creativa cómo desarrollar estas competencias. No soy tan partidario de las evaluaciones estandarizadas, es más, es un tanto contradictorio con una evaluación por competencias. Es algo que todavía en nuestro sistema educativo a nivel nacional tenemos que ir ajustando y mejorando, así como la uniformización justamente que va en contra de la personalización o de la individualización del aprendizaje. Perfecto, le agradezco mucho por estas explicaciones. A ti, Ricardo. Muy interesantes. Era el doctor Hernán Ocampo, educador especialista en neuroeducación, que nos acompañaba esta noche aquí en Diálogo Abierto. Siguiente fotografía para quienes nos siguen y prestan mucha atención siempre antes de la pausa. Esta noche estamos con los supermercados. Ahí tenemos, bueno, Yompian. ¿Quién no recuerda a Yompian? Era ya muy habitual por el eslogan, ¿no? Yompian, donde ganan los que van. Bueno, ese era el nombre de una conocida cadena de tiendas especializada en venta de electrodomésticos e instrumentos musicales importados. Tenía locales en todo el Perú, a lo largo de todo el territorio, y era tan conocida, como decía el eslogan antes mencionado, que se escuchaba en sus comerciales de radio y televisión en la época de los 80 y los 90. Y allí justamente una publicación de... Ahí está un televisor de 379.000 soles o intis. 379.000 intis. Eran los 80, indudablemente. Por ese... Bueno, épocas que pasaron, ¿verdad? Yompian en la avenida Colonial, cuadra 4, si no me equivoco. Momento de ir a la pausa. Volvemos para hablar sobre otro importante tema. El dinero o la billetera digital. ¿Cuánto la estamos usando o es que la gente prefiere usar todavía los billetes? Con eso y más volvemos.
Volvemos a Diálogo Abierto para hablar sobre la billetera digital. Esta es una norma que se crea hace aproximadamente 10 años en el Congreso, cuando parecía realmente muy lejos hablar de dinero digital, de dinero electrónico. Incluso me acuerdo que el congresista Andrade, Fernando Andrade, que fue el propulsor de esa norma, porque la seguí con mucho detenimiento, decía de que esto se aplicaría en el teléfono. Y la gente decía, pero ¿cómo voy a pagar desde mi celular? Eso es ahora una realidad. La evolución debido a la pandemia hizo que esto se convierta en realidad, pero todavía hay una importante resistencia de mucha gente a utilizar el dinero electrónico, el dinero digital. Todavía utilizan la billetera, los billetes, las monedas. Vamos a hablar sobre este tema con alguien que conoce mucho, que es Marilea Saldarriaga, especialista en negocios digitales. ¿Cómo está, Marilea? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, sin duda la pandemia hizo que las billeteras electrónicas conocidas crecieran enormemente. Ahora, al menos en Lima, uno paga solamente en línea. Sí, efectivamente, cuando uno hacía los pagos a través de medios digitales, ¿no? Desde el 2014, 2015, comenzó a incluirse los medios de pagos digitales, pero la pandemia hizo definitivamente de que hubiera un pico en esa tendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente todo el mundo estuvo recontra obligado a tener los medios para poder pagar en línea, ¿no? Estabas completamente fuera si es que no había forma de poder tener efectivo. Que mi primer pago o compra en línea, casi como rezando para que no me vaya a fallar, ¿no? Exacto, porque, exacto. ¿qué pasa si se cae el sistema, pierdo mi dinero, tenía que pagar el colegio o la universidad de manera electrónica? Pero felizmente nunca he tenido problemas. Uno de los principales factores que uno tiene al momento de realizar algún pago a través de un medio digital es justamente la confianza. Así es. No, si no tienes confianza, hay muchas personas que todavía no tienen confianza en poner los datos de su tarjeta para poder hacer un pago digital, ¿no? Entonces, las empresas que ofrecen los servicios de medios de pago, uno de los principales factores que atacan inicialmente, obviamente, es la confianza, ¿no? Ahora, hasta en el microbús puedes pagar con las billeteras electrónicas. Sí, efectivamente, ¿no? Hablando de billeteras electrónicas, pues Yape lleva la batuta. Claro. Es una herramienta que ha ayudado mucho a la digitalización en el Perú. Acá es increíble que tú puedes pagar a quien te cuida el carro, te puedes pagar con Yape o con cualquier billetera electrónica, ¿no? Eso ha ayudado mucho a la digitalización porque el Perú no es un país bancarizado. Claro, el molintero acá en la esquina del canal tiene su medio de pago también, o sea, es decir, la gente ya le ha agarrado mucha más confianza. Claro, mira, solamente el 32% de la población está digitalizada. Y cuando decimos digitalizada es que cuenta con una tarjeta bancaria. Ya. ¿No? ¿Qué ha pasado con las billeteras electrónicas? Ha hecho que ese porcentaje se incremente. ¿Por qué? Porque no necesitabas tener una cuenta bancaria para poder tener una billetera electrónica, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, podías hacer un pago a través de un medio digital, ¿no? Sin necesidad de tener una cuenta bancaria. Ahora sí ya necesitas tener una cuenta bancaria, entonces eso ha ayudado muchísimo y ha impulsado mucho la inclusión financiera. Pero también, ¿no?, ayuda, además de la inclusión, digamos, a la formalización, ¿no? Sí, totalmente, porque cuando tú como comercio contratas para poder cobrar con un medio de pago digital, tienes que estar definitivamente formalizado. Y también Perú es un país no bancarizado, es un país informal. Entonces, el que las empresas comiencen a tener un medio de pago digital ayuda definitivamente a la formalización. Ahora, de hecho, ayuda a la formalización porque tienes que tener un RUC, tienes que tener pues, una empresa constituida, ¿no? Claro. Ahora, en Lima entiendo que es donde más se consume dinero electrónico. ¿Cómo estamos en el resto del país? Se comporta tal cual, se comporta absolutamente todo, el 70-30, ¿no? El 70% del volumen, el 70% de las transacciones a través de medios de pago digitales se encuentra en Lima y el 30% en provincias. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando nosotros hablamos de la inclusión financiera en el Perú, para poder tener un medio de pago digital tú necesitas internet. Claro. Si tienes una tienda virtual y quieres comenzar a cobrar por internet, necesitas, por ejemplo, tener una logística para poder llegar a todo el Perú. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú no hay carreteras que estén habilitadas para poder llegar a todos los puntos. El internet no llegan a todos los puntos en el Perú. Entonces hay muchos puntos que se tratan a nivel país para poder pues, ayudar a que realmente haya una inclusión financiera. Mientras no hayan carreteras en todos los puntos a nivel de Perú, mientras no llegue el internet a todos lados, ¿cómo puedes tener una página de internet y cobrar? ¿O cómo quieres vender por internet y cobrar si es que no tienes estos puntos resueltos, ¿no?
Pero claro, eso va a ser fundamental para ese trabajo que estamos observando en imágenes, justamente, estas tiendas virtuales, Sí. que cada vez se están expandiendo más. Ahora, ¿es un negocio realmente esto? Sí, claro, porque cuando tú tienes una tienda virtual tienes un canal de venta adicional. Puedes llegar a clientes que antes no llegabas. Estás 24/7 disponible para el cliente que quiera comprar, ¿no? Mientras tengas un medio de pago digital habilitado, que sea fácil de usar, rápido y seguro, ¿no? Definitivamente sí se convierte en un canal de venta adicional y un incremento de ventas. ¿En qué fase estamos en digitalización y también en inclusión financiera con relación a otros países de la región? Con relación a otros países, en realidad estamos más o menos a 5 o 6 años de ventaja que nos tiene, por ejemplo, Chile con respecto a Perú, ¿no? Que es, digamos, sí hay mucha, digamos, desarrollo en cuanto a la forma de cómo ofrecer los medios de pagos, en cuanto a la digitalización, pero definitivamente nos falta la bancarización. O sea, no estamos muy lejos en cuanto al producto que nosotros ofrecemos como medios de pagos, como país, pero sí estamos lejos en el tema de que no el 100% de la población está digitalizada, no el 100% de la población tiene un medio de pago o una tarjeta, ¿no? para poder pagar, a diferencia de otros países de la región donde casi las personas nacen con su cuenta bancaria. Que es la intención, ¿no? Que cada uno nazca con su cuenta del Banco de la Nación. Exacto, exacto. Es un buen paso. Es un gran paso, porque mientras no tengas una cuenta bancaria, es bien difícil que puedas acceder a un medio de pago digital. Entonces, digamos de que estamos un poco atrás en cuanto a la bancarización, más que en el producto. ¿Y en el gobierno porque en el digital? Perú, digamos, en el Perú sí hay muchas empresas de medios de pago que sí ofrecen el producto completo. Claro. ¿No? Que sí se ofrece, digamos, el producto y está totalmente a la par del resto de los países de la región. Ahora, ¿llegaremos a tener una sola tarjeta que nos sirva para pagar, por ejemplo, el transporte con una sola tarjeta, como hacen en Europa? Totalmente, claro que sí. Acá el tema del desarrollo y comparándonos con otros países es cuestión de tiempo nada más. Es cuestión de tiempo porque todo va a suceder. Así como antes las personas sacaban su celular, que era pues como un ladrillo, y que eran poquitos los que lo tenían, y te estoy hablando de hace, ¿qué? 25 años, 30 años, ¿no? Ahora todo el mundo tiene un celular. Lo mismo va a pasar con el tema de la digitalización y los medios de pago digitales, ¿no? Perfecto. Marilena Saldarrega, muchísimas gracias por habernos dado esa Gracias a ti por la invitación. Muy gentil. Gracias. Ya sabemos entonces cómo vamos en lo que significa dinero electrónico e inclusión financiera. Vamos a una pausa y retornamos con la parte final. Bien, ya antes de terminar la edición de Diálogo Abierto, nuestra última fotografía para quienes quieren añorar los locales comerciales antiguos. Ahí está Tía, las tiendas Tía, ubicada en la avenida Shelley y Miraflores. Y es sin duda uno de los primeros supermercados que tuvo Lima y que muchos todavía guardamos gratos recuerdos. Las tiendas Tía, esta es una de las tantas tiendas que se ubicaron en la Gran Lima. En Tía hay guardapolvos de... Bien, y con esta fotografía nos despedimos. Pronta recuperación para nuestra compañera Paola Pejovés. La esperamos pronto en el programa. Hasta mañana.